Y bien, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de varias ordenanzas municipales de la Municipalidad de Miraflores respecto de arbitrios municipales. El tribunal le dio la razón, en parte por lo menos, pero en parte importante, a esta demanda, de modo tal que esto tiene efectos incluso ya, según el tribunal, según entiendo, ya no solo para estas ordenanzas, sino en general para todas las municipalidades, y esto implicaría que ciertos cobros arbitrarios, hablando de arbitrios, pues no deberían hacerse o no se harían, ya no se cobrarían. Bueno, le damos la bienvenida entonces a los señores Julio Vergara, que es un economista especialista en administración municipal, Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal y Regional, y Eduardo Luna, comisionado de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Quería preguntar, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor Luna, lamentablemente tenemos poco tiempo, le rogaría que nos resuma exactamente qué es lo que dispone esa resolución y cuál es su importancia. Bueno, esa sentencia que declara fundar la demanda presentada por la Defensoría es importante porque termina por ratificar la posición que venía manteniendo el tribunal respecto a cuáles son los requisitos para tener una ordenanza distrital válida y que surte efectos para los contribuyentes. Ha confirmado los criterios de la ratificación a cargo de las municipalidades provinciales, de los efectos de la misma, también algunos requisitos de la publicidad que requieren estas ordenanzas. Y por cierto, creo que la parte más sustantiva de la sentencia es los efectos generales que ha dado respecto a los demás gobiernos locales en el país. Esta sentencia también es importante. Se aplica a todos, todos tienen que de ahora en adelante regirse por estos criterios. Exacto, en aplicación del Código Procesal Constitucional, el tribunal ha tomado este como un precedente de observancia obligatoria y ha dado efectos generales a su fallo para que se vean, digamos, obligadas todas las municipalidades del país a seguir los parámetros establecidos por el tribunal. ¿Qué pasa con las personas que habían, digamos, interpuesto acciones contra las municipalidades en lo que se refiere a que tenían problemas, pues, de no pago de sus tributos en queja por la arbitrariedad de estos? Hay unos efectos inmediatos, que es para el caso de Miraflores. Los vecinos de Miraflores, para los vecinos de Miraflores se archivarán todos los procedimientos de cobranza coactiva, ¿no? Se salva el derecho de los contribuyentes a pedir la devolución o la compensación si es que presentaron su reclamo antes de la sentencia, ¿no? Los efectos mediatos de esta sentencia ¿Y eso no vale para todas las demás municipalidades? Eso es lo que le pasaba a explicar. Los efectos de la sentencia para el resto de municipalidades significarán que las municipalidades tengan que hacer una reevaluación, un examen de sus ordenanzas distritales y determinar en qué casos ha habido inconstitucionalidad o no, según los criterios del tribunal. ¿Y en los casos en que ha habido reclamo de gente que...? Sí, por cierto, los vecinos pueden oponer ya esta sentencia, así como la de Surco, a el procedimiento contencioso tributario que tengan en trámite. Podrán, si es que presentaron oportunamente y antes de esta sentencia, la posibilidad de obtener una devolución o con la compensación de esos tributos. Luego de la misma ya no se podrá solicitar esta devolución. Esto lo ha hecho el tribunal atendiendo al impacto económico de la sentencia. En lo que se refiere, por ejemplo, a la recolección de basura, al servicio de limpieza pública, recolección de basura, ¿cómo es que, según el tribunal, debe valorizarse? Porque entiendo que un arbitrio tiene que reflejar el costo del servicio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que se distribuye este costo entre los distintos vecinos, digamos? Lo que pasa es que ese tema todavía no ha sido definido. Lo que ha hecho el tribunal es invocar, y lo dice el punto 6 de la sentencia, invocar a que el Congreso de la República establezca aquellos mecanismos necesarios para corregir la ley, para modificar la ley de tributación municipal y pueda ver los mecanismos para que el vecino organizado pueda participar en las sesiones de consejo con voz, para poder determinar el monto de los costos y los criterios de distribución que estos luego se van a tener que dar entre todos los ciudadanos de una localidad. ¿Qué significa? Que no es lo mismo, pues, el servicio que pueda demandar, por ejemplo, como lo ha mencionado el doctor Luna, Surco, con el servicio que lo pueda demandar otra municipalidad distrital o provincial de otra localidad que pueda estar dentro o fuera de Lima. Entonces son los vecinos quienes tienen que participar determinando el tipo de servicio que requieren en esa comunidad. Ahora, el tribunal lo que ha hecho sí es establecer criterios que puedan usarse mancomunadamente, por emplear un término, porque uno de estos puede ser, por ejemplo, la longitud del frontis que pueda tener un predio, de repente la cantidad de habitantes que pueda tener un predio, porque se da en casos en que el municipio ha venido cobrando, en general me refiero, ¿no? Tributos a un contribuyente que tenía un predio muy grande, pero donde solamente vivía una o dos personas, y cobrando un monto distinto a un predio que pudo haber sido más pequeño. Tiene que haber una proporcionalidad, digamos. Efectivamente. El problema, si bien es cierto, es de orden legal,
lamentablemente el Congreso de la República no ha legislado en lo que se refiere al artículo 69, 69A y 69B del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, donde se establezcan los parámetros para los cobros que se deben hacer. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado, el Tribunal Constitucional ha señalado algunos criterios y algunas precisiones, como por ejemplo el criterio del tamaño del predio, el número de habitantes de una casa, etcétera, el tamaño del predio del área, el uso del predio, la limpieza de las calles tiene que ser en función del tamaño. Son unos que esperemos que sean unos criterios que el Tribunal ha señalado, que no excedan a sus funciones, porque esta es una función que le corresponde al Parlamento. Y lamentablemente, el Parlamento, desde que se emitió el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y después que ha sido modificado por 952, no ha establecido los criterios que se deben tomar para poder cobrar. Entonces, en ese sentido, ha dejado la puerta abierta y en muchos casos se han cometido irregularidades, abusos, como ha sido detectado por el propio Tribunal Constitucional y que están siendo corregidos, pero lamentablemente el principal culpable es el Parlamento porque no ha sido lo suficientemente capaz. Ahora, el problema de una intervención del Congreso en esto es que de repente resulta dando una norma demasiado rígida, no, que no y se le voy a decir adapta. por qué. Es decir, cómo contar un justo medio. Hay criterios, digamos, pero no una cosa demasiado reglamentarista. Hay un detalle, yo discrepo con el doctor Castiglioni. Cuando se dio el decreto legislativo 952 en febrero de este año, precisamente se pidió al Congreso de la República que lo corrija, porque uno de los párrafos que contenía este dispositivo era que le daba la prerrogativa plena de que cada municipalidad determine en base a su criterio, sin establecer parámetros, precisamente lo que hoy día reclama el doctor Castiglioni, a efectos de no permitir excesos. Entonces, siempre solicitamos, por lo menos desde mayo de este año, solicitamos a la Comisión de Economía precisamente la modificación a efectos de que se incluya la participación del vecino. Lo que pasa es lo siguiente. Hay un tema adicional, discúlpeme. La propia sentencia exhorta al Poder Legislativo a que termine de completar el marco jurídico en cuanto a lo que se refiere a los árbitros municipales. Ahora bien, lo que hace el tribunal es lo que hacen los tribunales constitucionales en el mundo actual, y es completar el marco jurídico ahí donde hay vacíos y oscuridad, a fin de proteger los derechos de los contribuyentes. Lamentablemente, la deficiente legislación tributaria que ha imperado en estos años ha permitido el uso excesivo de la potestad tributaria, arbitrario, abusivo, y eso ha significado que los vecinos se vean perjudicados en sus derechos como contribuyentes. El artículo 71 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya tiene 2 años de vigencia, crea el sistema tributario municipal. Y el actual Congreso de la República ha sido ineficiente en poder evacuar la ley del sistema tributario municipal, donde se puedan recoger todos estos criterios y donde se puedan recoger todas las opiniones y las discrepancias incluso, pero para tener un único sistema tributario municipal para evitar desmanes de uno o de otro sitio o para evitar malas interpretaciones. El problema tiene su origen, sí tiene su origen en el Parlamento, posteriormente en las propias municipalidades distritales que no han hecho una interpretación adecuada. Correcto. Y finalmente en las municipalidades provinciales que no ratificaban oportunamente las ordenanzas o las ratificaban mal. Bien, yo les agradezco su participación. Lamentablemente hemos tenido muy poco tiempo para tratar este tema que necesitaría precisarse un poco más respecto de los casos particulares en que se encuentran muchos vecinos que están reclamando, digamos, si es que esto los ampara o no los ampara en definitiva frente a estos cobros. Muchas gracias por su participación. Gracias. A usted. Vamos a una pausa y regresamos con los datos. Cuando decidimos tenerte,